Hay nombres que la historia susurra y otros que los grita como una herida abierta. Nombres que resuenan no con la majestuosidad del mármol, sino con el estruendo de ciudades en llamas y el llanto de naciones enteras. Y entre todos ellos, ninguno proyecta una sombra tan vasta, tan oscura y tan temible como el de Atila, rey de los hunos. Durante 2 décadas fue el epicentro de un terremoto que sacudió los cimientos del mundo conocido. Un hombre cuya voluntad era la única ley desde las estepas de Asia hasta las puertas de Roma y Constantinopla. Le llamaron Flagellum Dei, el azote de Dios, un cataclismo con forma humana enviado para purgar un mundo decadente. Pero nuestra crónica no se detiene en sus conquistas, sino en su final. Un final que no llegó en el fragor de una batalla apocalíptica, ni por la espada de un general romano, ni por la daga de un asesino en las sombras de su palacio. El hombre que hizo temblar 2 imperios murió en su lecho nupcial. La noche del año 453, en una tienda de campaña en algún lugar de la vasta llanura panónica, Atila celebró su última boda con una joven de belleza legendaria llamada Ildico. A la mañana siguiente, sus guerreros, preocupados por el silencio antinatural que emanaba de la tienda real, forzaron la entrada. Lo encontraron muerto, ahogado en su propia sangre, y a su lado, la joven novia lloraba, temblando bajo un velo. La historia oficial, escrita por sus enemigos romanos, nos ofrece una explicación médica, casi banal: una hemorragia nasal o esofágica, exacerbada por la embriaguez que lo asfixió mientras dormía. Un final indigno, un accidente grotesco para el destructor de mundos. Pero en el silencio de esa tienda, bajo el velo de las lágrimas de Ildico, se esconde una pregunta que ha perdurado por más de 1500 años. Un susurro de venganza que se niega a morir. ¿Fue realmente un accidente? ¿O fue la mano temblorosa de esa joven novia, una goda cuyo pueblo había sido masacrado por los hunos, la que empuñó una daga y cobró la deuda de sangre más grande de la historia? Para desentrañar el misterio de la última noche de Atila, debemos viajar a los confines de un mundo en agonía, al corazón de la tormenta que él mismo desató, y preguntar si el azote de Dios fue finalmente reclamado por un acto divino o por un acto muy humano de desesperada y letal venganza. Para comprender la fuerza telúrica que fue Atila, primero debemos sumergirnos en el mundo del que surgió, las infinitas y brutales estepas de Asia Central. Este no era un reino de ciudades de piedra y fronteras definidas, sino un mar de hierba bajo un cielo implacable, un paisaje que forjaba a sus gentes en el yunque de la necesidad y la violencia. Los hunos eran un pueblo nómada, una confederación de tribus cuya vida entera giraba en torno al caballo. Eran jinetes natos, aprendían a cabalgar antes que a caminar, y desde sus monturas cazaban, comerciaban y, sobre todo, hacían la guerra. Su aspecto, descrito con horror por los cronistas romanos, era deliberadamente intimidante. Practicaban la deformación craneal artificial, atando tablas a las cabezas de los niños para alargar sus cráneos, dándoles una apariencia extraña, casi alienígena. Sus rostros, a menudo marcados con cicatrices rituales, y sus cuerpos bajos y robustos, parecían más fundidos a sus caballos que a la tierra. Su principal arma, el arco compuesto recurvado, era una maravilla de la ingeniería antigua, hecho de madera, cuerno y tendón.
Era capaz de lanzar flechas con una fuerza y precisión devastadoras desde una montura al galope. Su táctica era la guerra relámpago. Enjambres de arqueros a caballo que aparecían en el horizonte, lanzaban nubes de flechas mortales, fingían una retirada para atraer a sus enemigos a una trampa y luego se volvían para aniquilarlos. No construían, no sembraban. Su economía se basaba en el pastoreo y cada vez más en la depredación. Eran el terror encarnado. Este torbellino humano llegó a las fronteras de Europa a finales del siglo IV, empujando a otras tribus bárbaras, como los godos y los vándalos, hacia el interior del Imperio Romano, en una reacción en cadena que desestabilizaría el continente para siempre. En este caldo de cultivo de violencia y migración nació Atila, alrededor del año 406. No sabemos casi nada de su infancia, solo que era sobrino del rey Rúa, quien había unificado a las tribus hunas y las había convertido en una potencia a tener en cuenta. Atila y su hermano mayor, Bleda, crecieron en el corazón de este poder emergente. A diferencia de los príncipes romanos, su educación no consistió en retórica y filosofía, sino en el manejo del arco y la espada, la estrategia de la estepa y el brutal lenguaje del poder. Sin embargo, Atila tuvo una ventana única al mundo que un día aterrorizaría. En su juventud, probablemente fue enviado como rehén a la corte romana de Rávena, parte de un intercambio diplomático. Allí, vio de primera mano la decadencia y las divisiones internas del Imperio de Occidente. Vio a generales conspirando unos contra otros, a un emperador débil manipulado por su corte y una riqueza inmensa protegida por una voluntad de lucha cada vez menor. Al mismo tiempo, un joven romano llamado Flavio Aecio fue enviado como rehén a la corte huna. Este Aecio, que crecería para convertirse en el último gran general de Roma, aprendió a entender a los hunos, a respetar su fuerza y a hablar su lengua. El destino estaba forjando a dos adversarios que se conocían íntimamente, dos hombres que serían los polos opuestos de la lucha por el alma de Europa. En el año 434, el rey Rúa murió, y el poder pasó conjuntamente a sus sobrinos, Atila y Bleda. Durante los primeros años, gobernaron juntos, consolidando su imperio. Negociaron con el Imperio Romano de Oriente desde una posición de fuerza, obligando al emperador Teodosio II a firmar el humillante Tratado de Margus, por el que los romanos se comprometían a pagar un tributo anual de 700 libras de oro para mantener a los hunos alejados de sus fronteras. Pero el gobierno conjunto no estaba en la naturaleza de Atila. Las fuentes son parcas, pero alrededor del año 445, Bleda desaparece de la historia. El cronista romano Prisco, nuestra mejor fuente, simplemente afirma que Bleda fue asesinado por su propio hermano. No hay detalles, no hay justificación, solo un hecho brutal. Átila se convirtió en el único gobernante del Imperio Huno. Este fratricidio fue el acto fundacional de su reinado en solitario. Eliminó a su único rival interno y concentró en sus manos un poder absoluto, aterrador. Ya no había nadie que pudiera moderar su ambición o cuestionar sus decisiones. El hombre que se había criado en la violencia y que había visto la debilidad de sus enemigos desde dentro, era ahora el señor indiscutible del pueblo más temido de la tierra. Con la sangre de su hermano en las manos y un imperio a sus pies, una pregunta se cernía sobre el mundo conocido. Ahora que Atila era el único amo, ¿qué haría con ese poder ilimitado?
La respuesta no tardaría en llegar, y llegaría en forma de fuego y acero. Con el poder absoluto consolidado en sus manos, Atila dejó de ser simplemente el rey de los hunos para convertirse en una fuerza de la naturaleza, una tormenta de estepa que se cernía sobre la civilización. Su nombre se convirtió en un sinónimo de destrucción. La espiral de violencia que desató no fue un caos sin sentido, fue una política de terror calculada, diseñada para quebrar la voluntad de sus enemigos y extraer la máxima cantidad de riqueza con el mínimo esfuerzo militar. Su primer gran objetivo fue el Imperio Romano de Oriente, la mitad más rica y estable del viejo imperio. En el año 447, pretextando que los romanos habían violado el tratado al no entregar a ciertos fugitivos hunos, Atila lanzó una invasión a gran escala a través de los Balcanes. La campaña fue de una brutalidad sin precedentes. Su horda barrió todo a su paso. Ciudades que habían resistido durante siglos, como Viminacium, Margus y Naissus, la ciudad natal de Constantino el Grande, fueron saqueadas y arrasadas hasta los cimientos. Las crónicas hablan de masacres tan completas que los muertos eran más numerosos que los vivos. Los ejércitos romanos enviados a su encuentro fueron aniquilados. Atila llegó hasta las mismas murallas de Constantinopla, que solo se salvaron por su formidable sistema de fortificaciones y porque la flota una no existía para completar un asedio. El emperador Teodosio II, humillado y aterrorizado, se vio obligado a negociar una paz aún más onerosa. El tributo anual se triplicó a 2.100 libras de oro, y se tuvo que pagar una suma masiva de 6.000 libras de oro en concepto de atrasos. Atila se había convertido en el mayor extorsionador de la historia. Fue en este contexto que tuvo lugar la famosa embajada del historiador romano Prisco en el año 449. Su relato nos ofrece una visión única y fascinante del corazón del Imperio Huno. Prisco y su delegación viajaron durante semanas a través de tierras devastadas hasta llegar al gran campamento de Átila, en algún lugar de la actual Hungría. Esperaban encontrar una opulencia bárbara, pero se encontraron con una realidad más compleja. El campamento era una vasta ciudad de tiendas y cabañas de madera. En el centro, el palacio de Atila era una gran construcción de madera finamente labrada, pero modesta en comparación con los palacios de mármol de Roma. En el banquete, Prisco observó un detalle revelador. Mientras los lugartenientes de Atila y los invitados romanos comían en platos de plata y bebían en copas de oro, el propio Átila comía carne en un plato de madera y bebía en una copa de madera. No se adornaba con joyas ni ropas ostentosas. Su poder no residía en la exhibición de riqueza, sino en la proyección de una autoridad austera y temible. Prisco lo describe como un hombre bajo de estatura, de pecho ancho, cabeza grande, ojos pequeños y hundidos, nariz chata y una barba rala. Caminaba con un paso arrogante, girando los ojos a un lado y a otro, como si disfrutara del terror que inspiraba. No era un salvaje irracional, era un político astuto, un maestro de la guerra psicológica, que cultivaba su reputación de implacable para que el miedo hiciera la mayor parte del trabajo por él. Su siguiente gran movimiento se dirigió hacia Occidente, y el pretexto fue uno de los episodios más extraños de la historia antigua. En el año 450, Honoria, la hermana del débil emperador de Occidente, Valentiniano III, se vio envuelta en un escándalo y fue prometida a la fuerza
a un senador anciano. Desesperada, Honoria envió un mensaje secreto a Atila, junto con su anillo de compromiso, pidiéndole que la rescatara. Atila, en un golpe de genio político, decidió interpretar este mensaje no como una petición de ayuda, sino como una propuesta de matrimonio. Reclamó a Honoria como su esposa y como dote exigió la mitad del Imperio Romano de Occidente. Por supuesto, Valentiniano III se negó en redondo. Para Atila era el casus belli perfecto. En la primavera de 451, cruzó el Rin con un ejército colosal, una amalgama de hunos, ostrogodos, gépidos y otras tribus sometidas. Su objetivo era la Galia. Metió, Reims y otras ciudades cayeron y fueron saqueadas. El pánico se apoderó de Occidente. Parecía que nada podía detenerlo. Fue entonces cuando su antiguo conocido, Flavio Aecio, ahora el comandante supremo del ejército romano, logró lo que parecía imposible. Dejando a un lado viejas rivalidades, forjó una coalición desesperada con los visigodos, liderados por su rey Teodorico, y con otros pueblos germánicos como los francos y los burgundios. El 20 de junio de 451, los dos ejércitos más grandes que el mundo había visto en generaciones se encontraron en una vasta llanura cerca de Châlons-en-Champagne, en un lugar conocido como los Campos Cataláunicos. La batalla fue un baño de sangre de proporciones épicas. El cronista Jordanes afirma que murieron más de 165.000 hombres. Fue una carnicería confusa y brutal, una lucha a muerte entre las dos mitades del mundo bárbaro, con los romanos tratando de dirigir la marea. En el fragor de la batalla, el rey visigodo Teodorico fue derribado de su caballo y pisoteado hasta la muerte. Atila y sus hunos cargaron repetidamente, pero la línea aliada, aunque maltrecha, resistió. Al caer la noche, la batalla terminó en un empate sangriento y agotador. Atila se retiró a su campamento, un círculo de carros, y se preparó para un último acto de desafío. Hizo amontonar todas las sillas de montar de madera y declaró que si los romanos rompían sus defensas, se arrojaría a la pira funeraria para que nadie pudiera jactarse de haberlo capturado. Pero Aecio, astutamente, no presionó el ataque. Temía que si aniquilaba a los hunos, sus aliados visigodos se volverían demasiado poderosos. Permitió que Atila y los restos de su ejército se retiraran a través del Rin. Tácticamente, la batalla fue un empate, pero estratégicamente fue una victoria para Roma. Por primera vez, el azote de Dios había sido detenido. Su aura de invencibilidad se había agrietado. La retirada de la Galia no fue el fin de Atila, sino un simple cambio de dirección. La herida en su orgullo era profunda, y su sed de oro y venganza, insaciable. Un año después de los Campos Cataláunicos, en el 452, reunió de nuevo a su horda, y en lugar de atacar la Galia, descendió sobre el corazón del Imperio de Occidente, Italia. Esta vez, Aecio no tenía un ejército de visigodos para ayudarle. Las defensas de Italia eran débiles y el camino estaba abierto. El avance de Atila fue, de nuevo, una estela de terror. La ciudad de Aquileia, una de las más ricas y estratégicas del norte de Italia, fue sitiada. Tras una feroz resistencia, cayó. La venganza de Atila fue total. La ciudad fue tan metódicamente arrasada que una generación después apenas se podía encontrar su emplazamiento. Los supervivientes aterrorizados huyeron a las marismas de la costa, donde fundaron unos asentamientos
que con el tiempo se convertirían en la ciudad de Venecia. Otras ciudades como Padua y Verona corrieron una suerte similar. El pánico se apoderó de la península. Atila saqueó Milán, la antigua capital imperial, y se cuenta una anécdota que revela su psicología. En el palacio de la ciudad encontró un cuadro que representaba a los emperadores romanos sentados en tronos de oro, con los cadáveres de los jefes escitas a sus pies. Atila, ofendido, ordenó a un pintor local que modificara la escena. Lo pintó a él, Atila, sentado en el trono, y a los emperadores romanos vaciando sacos de oro a sus pies. Era un maestro de la propaganda y la humillación. Su objetivo final era la propia Roma, la ciudad eterna. El emperador Valentiniano III huyó de Rávena, su capital, y la aristocracia romana se preparó para lo peor. Parecía que el destino que había evitado la ciudad con Alarico 40 años antes era ahora inevitable. Y entonces ocurrió algo extraordinario, un evento que la historia ha envuelto en un halo de milagro y misterio. Cuando Átila y su ejército acamparon cerca del río Mincio, una embajada inusual salió de Roma para encontrarse con él. No estaba liderada por generales ni por senadores, sino por el obispo de Roma, el Papa León I. El encuentro entre el Papa y el Señor de la Guerra se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de la antigüedad tardía. León, una figura imponente y carismática, se presentó ante Átila sin más armas que su fe y su autoridad moral. ¿Qué se dijeron? Nadie lo sabe con certeza. La tradición cristiana afirma que fue un milagro, que mientras León hablaba, los apóstoles Pedro y Pablo aparecieron en el cielo a su lado, blandiendo espadas de fuego, aterrorizando a Atila hasta la sumisión. El azote de Dios se habría postrado ante el vicario de Cristo y habría prometido retirarse. Esta versión, por supuesto, sirvió inmensamente al prestigio del papado, estableciendo su poder espiritual por encima del poder temporal más temible del mundo. Sin embargo, los historiadores modernos buscan explicaciones más terrenales para la sorprendente decisión de Atila. Y las hay, muy convincentes. En primer lugar, su ejército estaba en serios problemas. La campaña en Italia, una tierra densamente poblada y ya esquilmada, había provocado una grave escasez de alimentos. Peor aún, una plaga, probablemente disentería o malaria, se había desatado entre sus tropas, debilitándolas día a día. En segundo lugar, Atila era supersticioso. Sabía que Alarico, el rey visigodo, había muerto poco después de saquear Roma en el 410. Quizás temía que un destino similar le aguardara si se atrevía a profanar la ciudad. Por último, y quizás lo más importante, recibió noticias alarmantes desde el este. El nuevo y enérgico emperador de Oriente, Marciano, había aprovechado la ausencia de Atila para lanzar un ataque a través del Danubio contra las tierras hunas, que estaban indefensas. Atila se enfrentaba a la posibilidad de quedar atrapado en Italia, con un ejército debilitado por el hambre y la enfermedad, y con su propio hogar en llamas. La decisión de retirarse, por tanto, no fue probablemente un acto de piedad, sino de pragmatismo brutal. Aceptó el oro que León le ofreció como tributo, dio media vuelta y condujo a su horda de regreso a través de los Alpes. Roma se salvó, pero el aura de Atila había sufrido otro golpe. Había sido detenido en la Galia
y ahora se retiraba de Italia. Aunque seguía siendo inmensamente poderoso, la percepción de su invencibilidad estaba seriamente dañada. Regresó a su gran campamento en Panonia en el invierno de 452, frustrado pero no vencido. Planeaba una nueva campaña, esta vez masiva, contra Constantinopla para castigar al emperador Marciano. Su imperio, basado en la guerra constante y el tributo, necesitaba una nueva victoria, un nuevo flujo de oro para mantener unida a la confederación de tribus. En medio de estos preparativos militares, a principios del 453, Atila, que ya tenía un harén de numerosas esposas, decidió tomar una más. El nombre de la novia era Ildico. Las fuentes son vagas sobre su origen. Algunos dicen que era una princesa goda, otros que burgundia. Era famosa por su excepcional belleza. Para Atila, era quizás una simple adición a su colección, una noche de placer antes de volver a la guerra. No podía saber que este matrimonio, este último acto de poder y posesión, sería el escenario de su propio y enigmático final. El reloj de su vida, que había marcado el ritmo del terror en medio mundo, estaba a punto de detenerse para siempre. La noche de la boda de Atila e Ildico, en la primavera del 453, fue una celebración de poder y exceso, incluso para los estándares hunos. En el gran salón de madera de su campamento, se dispusieron largas mesas para sus capitanes y los jefes de las tribus aliadas. El aire se espesó con el humo de las antorchas, el olor a carne asada y el hedor del vino y la cerveza derramados. Los bardos cantaban las hazañas del gran rey, sus victorias, las ciudades que había reducido a cenizas, el oro que había arrancado a los emperadores. Los guerreros, con sus rostros marcados y sus cuerpos curtidos, bebían sin medida, gritaban, reían y golpeaban las mesas con sus puños y las empuñaduras de sus espadas. En el centro de todo, en el asiento de honor, estaba Atila. El cronista Prisco nos cuenta que, normalmente, el rey era sobrio en los banquetes, manteniendo una actitud grave y distante. Pero esa noche, en su boda, se dejó llevar. El historiador del siglo VI, Jordanes, que se basó en los escritos de Prisco, nos dice que se entregó a una alegría desmedida, bebió profundamente, celebró con un fervor inusual en él, quizás aliviado por la perspectiva de una noche de placer después de las frustraciones de la campaña italiana, o quizás simplemente embriagado por su propio poder. Cerca de él, sentada en silencio, estaba la novia, Ildico. Podemos imaginarla, una joven figura en medio de aquella tempestad de masculinidad brutal, una prisionera de lujo, un trofeo de guerra. Su belleza era el único comentario que la historia ha conservado de ella. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? Sentada junto al hombre que probablemente había matado a su padre, a sus hermanos, a su pueblo. ¿Sentía terror, resignación o un frío y silencioso odio? Sus pensamientos están perdidos para siempre, sellados tras el velo con el que la cubría. Bien entrada la noche, cuando el banquete alcanzó su clímax de borrachera, Atila se levantó y, tomando a su nueva esposa, se retiró a su tienda nupcial. Sus guerreros continuaron la fiesta, sus gritos y cantos resonando en la noche de la estepa. Luego, gradualmente, el campamento se fue sumiendo en el silencio ebrio del sueño. La mañana llegó, y el sol se alzó sobre la llanura.
Los sirvientes y guardias de Átila esperaban a que el rey emergiera. Pasaron las horas, y el sol subió más alto en el cielo. Un silencio pesado, antinatural, envolvía la tienda real. Normalmente, a esas horas, Atila ya estaría dando órdenes, planificando, gobernando. La preocupación comenzó a crecer, convirtiéndose en alarma. Sus hombres más cercanos comenzaron a llamar a la puerta de la tienda, primero con respeto, luego con urgencia. No hubo respuesta. Temiendo lo peor, quizás un atentado, o que el rey estuviera enfermo, tomaron la decisión de forzar la entrada. Derribaron la puerta y entraron en la penumbra de la estancia. La escena que encontraron los dejó paralizados de horror. Atila, el azote de Dios, el hombre más temido del mundo, yacía de espaldas en su lecho, inerte. Un torrente de sangre le había salido de la nariz y la boca, empapando su pecho y la almohada, formando un charco oscuro en la cama. Estaba muerto, ahogado en su propia sangre, y en un rincón de la tienda, acurrucada, con el rostro cubierto por su velo, estaba Ildico, llorando en silencio. No había señales de lucha. No había heridas visibles en el cuerpo del rey, solo sangre, un rey muerto y una novia aterrorizada. Inmediatamente, dos narrativas opuestas nacieron en la confusión y el pánico de ese momento. La primera, la que se convertiría en la versión oficial, era la del accidente. Atila, un hombre de mediana edad, probablemente con problemas de hipertensión agravados por una vida de estrés y violencia, había bebido en exceso. Durante la noche, tumbado boca arriba, había sufrido una hemorragia nasal masiva, epistaxis, o la ruptura de varices esofágicas, una condición común en bebedores crónicos. La sangre, en lugar de salir, fluyó hacia su garganta y sus pulmones. En su estupor etílico, no pudo reaccionar, no pudo incorporarse, y se asfixió lentamente. Su muerte fue grotesca, pero natural. Ildico, una joven aterrorizada que se despierta junto a un cadáver ensangrentado, simplemente se habría quedado paralizada por el miedo, su llanto, la única reacción posible. Esta versión es médicamente plausible y explica la ausencia de heridas. Pero hay otra versión, más oscura, que se susurra en las grietas de la historia. Una versión alimentada por la imaginación poética y el deseo de una justicia retributiva. La versión del asesinato. En esta narrativa, Ildico no es una víctima pasiva, es una vengadora. Quizás era una princesa goda o burgundia, cuyo pueblo había sido aplastado por los hunos. Su boda no era un honor, sino la máxima humillación. Esa noche esperó a que el rey, borracho y satisfecho, cayera en un sueño profundo. Entonces sacó una pequeña daga que había escondido entre sus ropas. Con una mano temblorosa pero decidida, la hundió en el cuello o en el pecho de Atila, en un lugar donde la herida pudiera ser ocultada por la barba o los pliegues de la ropa, o quizás directamente en la nariz para simular la hemorragia. La sangre que lo ahogó no fue producto de un fallo de su cuerpo, sino de un acto de violencia sigilosa. Sus lágrimas no eran de miedo, sino de una mezcla de triunfo, terror y el trauma de lo que acababa de hacer. Esta versión es mucho más dramática. Convierte a Ildico en una figura heroica,
una Judith bárbara que liberó al mundo de un Holofernes monstruoso. Es la historia que se contó en las sagas germánicas posteriores, como el Cantar de los Nibelungos, donde el personaje de Crimilda, basado en Íldico, asesina a su esposo Etzel, basado en Atila, para vengar a su familia. No tenemos pruebas definitivas. Las fuentes romanas, nuestras únicas crónicas contemporáneas, apoyan la teoría del accidente, quizás porque era menos humillante para ellos admitir que su mayor enemigo murió por una borrachera que por la mano de una mujer bárbara. El cuerpo de Átila no nos puede dar respuestas. Lo que queda es el poder de las dos historias, la muerte prosaica y humillante de un hombre, o el final poético y justo de un tirano. El descubrimiento del cadáver de Atila desató una ola de conmoción que se transformó en un lamento primordial, un duelo tan salvaje y espectacular como lo había sido su vida. Para los hunos, la muerte de su líder no era un simple cambio de régimen, era el colapso de su universo. El sol se había apagado. El primer acto de este drama fúnebre fue de una violencia ritual sobrecogedora. Los guerreros hunos, al enterarse de la noticia, no lloraron con lágrimas. Según el historiador Jordanes, se cortaron el rostro con sus propias espadas, dejando que su sangre fluyera libremente. Creían que el más grande de todos los guerreros no debía ser llorado con lamentos de mujer, sino con la sangre de los hombres. Era una expresión de dolor extremo, un intento de compartir físicamente la herida de la pérdida, transformando todo el campamento en una masa de rostros ensangrentados que aullaban al cielo. El tratamiento del cuerpo de Átila fue igualmente extraordinario, un ritual diseñado para sellar su leyenda y proteger su descanso eterno. Lo colocaron en una tienda de seda en el centro de la llanura, y los mejores jinetes del ejército huno comenzaron a cabalgar en círculos a su alrededor, día y noche, en una danza fúnebre hipnótica, mientras cantaban un estraba, un canto épico que ensalzaba sus hazañas. Cómo había heredado el poder de su tío, cómo había unificado a las tribus, cómo había doblegado dos imperios, las ciudades que había conquistado y el miedo que su solo nombre inspiraba. Era una forma de tejer su vida en el mito, antes incluso de que su cuerpo fuera enterrado. Después de días de este luto ceremonial, llegó el momento del entierro, y aquí el secreto y el simbolismo alcanzaron su punto álgido. Se dice que el cuerpo de Atila fue encerrado en 3 ataúdes, uno dentro del otro, como una muñeca rusa macabra. El ataúd más interno era de oro puro, simbolizando la inmensa riqueza que había extorsionado a los imperios. El segundo era de plata, representando el botín de guerra y las armas capturadas a sus enemigos. Y el más externo era de hierro, simbolizando su poder invencible y la fuerza con la que había gobernado a su pueblo. La ubicación de la tumba fue el secreto mejor guardado del Imperio Huno. Se eligió un lugar secreto, y por la noche, un grupo de esclavos cavó la fosa y enterró el triple ataúd, junto con una cantidad ingente de tesoros, armas capturadas y los arreos de sus caballos de guerra. Una vez que la tumba fue sellada y el terreno nivelado para que nadie pudiera encontrarla jamás, ocurrió el último acto de crueldad. Todos los esclavos que habían participado en el entierro fueron masacrados. Los mataron para que el secreto de la última morada de Atila muriera con ellos. Hasta el día de hoy,
La tumba de Atila nunca ha sido encontrada. Permanece como uno de los grandes misterios perdidos de la arqueología, un tesoro legendario escondido en algún lugar bajo las llanuras de Europa Central. ¿Y qué fue de Ildico, la joven novia? La historia, tan centrada en el hombre que murió a su lado, simplemente la olvida. Desaparece por completo de las crónicas. No sabemos si fue ejecutada por los hijos de Átila como sospechosa, si se le permitió vivir en la oscuridad, o si simplemente se desvaneció en el caos que siguió. Su silencio es el último misterio de aquella noche. El caos no tardó en llegar. Atila no había designado a un sucesor claro. Su poder era tan personal, tan absoluto, que no podía ser transferido. Sus numerosos hijos, liderados por los tres principales, Elac, Dengisich y Ernak, comenzaron inmediatamente a luchar entre sí por la herencia. Jordanes lo describe con una frase lapidaria. Esta contienda por el poder entre los múltiples herederos reveló la locura de un reino que todos buscaban, pero que ninguno era capaz de gobernar. Las tribus sometidas que habían formado el imperio de Átila, unidas solo por el miedo a su figura, vieron su oportunidad. Los ostrogodos, los gépidos y otros pueblos germánicos, liderados por un rey gépido llamado Ardarico, formaron una coalición y se rebelaron. En el año 454, apenas un año después de la muerte de Atila, los hijos de Átila y sus leales se enfrentaron a la coalición rebelde en la batalla del río Nedao, en Panonia. La batalla fue una catástrofe para los hunos. Elac, el hijo mayor y heredero principal de Atila, murió en el combate. El ejército huno fue aplastado. Fue el fin. El vasto imperio, forjado en menos de una generación por la voluntad de un solo hombre, se desintegró con la misma rapidez con la que había surgido. Los hunos supervivientes se dispersaron, empujados de nuevo hacia las estepas del este, fragmentados en pequeñas tribus, perdiendo su identidad y su poder. En menos de 2 décadas, el pueblo que había aterrorizado al mundo se había desvanecido de la historia europea, dejando tras de sí solo una cicatriz de terror y un nombre legendario. La muerte de Atila no fue solo el fin de un hombre, fue la implosión de un imperio, un recordatorio brutal de que los sistemas políticos construidos únicamente sobre la personalidad carismática y la fuerza bruta de un individuo están condenados a desaparecer con él. El eco de Atila resonó mucho después de que su imperio se convirtiera en polvo. Su legado no se encuentra en las ciudades que construyó, porque no construyó ninguna, ni en las instituciones que creó, porque su única institución era él mismo. Su legado es inmaterial, forjado en el miedo, la propaganda y el mito. Se convirtió en el arquetipo del bárbaro, la encarnación del otro destructivo y pagano contra el que la civilización cristiana tuvo que definirse. El apodo de azote de Dios, Flagellum Dei, es la prueba más fehaciente de esta transformación. Aunque parece un título que él mismo podría haber adoptado, en realidad fue acuñado y popularizado por los clérigos cristianos después de su muerte. Era una forma teológicamente conveniente de explicar su éxito. Atila no era simplemente un enemigo militar, era un instrumento de la ira divina, enviado por Dios para castigar los pecados y la decadencia del Imperio Romano. Esta interpretación cumplía una doble función. Por un lado,
absolvía a los ejércitos romanos de la humillación de sus derrotas. No se puede vencer a la voluntad de Dios. Y, por otro, reforzaba la idea de una cristiandad unida que a través de la fe y la penitencia y la intervención de figuras como el Papa León, podía finalmente aplacar la ira divina y repeler el mal. Atila, el señor de la guerra pagano, fue cooptado póstumamente por la narrativa cristiana como un personaje secundario en su propia historia sagrada. Sin embargo, en las tradiciones de los pueblos que lucharon a su lado o contra él, su figura adoptó formas diferentes y sorprendentes. En las sagas germánicas y nórdicas, como el Cantar de los Nibelungos o la saga Volsunga, Atila aparece como Etzel o Atli. Aquí no es un monstruo demoníaco, sino un gran rey, a menudo noble y generoso, aunque atrapado en ciclos de violencia y venganza trágica. Es un personaje complejo, un monarca poderoso en una era heroica. Esta visión refleja la realidad de que para muchas tribus germánicas, Atila no fue solo un conquistador, sino también un señor y un aliado contra el enemigo común, Roma. Mucho más tarde, en el siglo XIX, el nacionalismo húngaro lo reclamaría como una figura fundacional. A pesar de que los magiares que fundaron Hungría no tienen una conexión étnica directa con los hunos, Atila fue adoptado como un antepasado mítico, un símbolo de la fuerza y la independencia de la estepa en el corazón de Europa. Su nombre sigue siendo popular en Hungría hoy en día, un testimonio del poder del mito para reescribir la historia según las necesidades del presente. Su impacto histórico a corto plazo fue la aceleración del colapso del Imperio Romano de Occidente. Sus invasiones devastaron las provincias, agotaron el tesoro y demostraron la incapacidad del poder central para defender sus fronteras. Aunque no dio el golpe de gracia, dejó al imperio herido de muerte, listo para ser desmembrado por otros pueblos bárbaros en las décadas siguientes. A largo plazo, su figura se ha convertido en una plantilla para el líder autoritario y destructivo. Su nombre es un atajo para la tiranía y la barbarie. Pero esta visión simplista ignora al hombre que Prisco describió: el político astuto, el líder austero, el padre que, según el cronista, solo sonreía cuando veía a su hijo menor, Ernak. Era un hombre de contradicciones, un civilizador a su manera, que unificó a docenas de tribus bajo un solo mando, y un destructor que veía las civilizaciones sedentarias como meras canteras de las que extraer riqueza. Y así, nuestra investigación forense del alma de Atila nos devuelve a esa tienda oscura y silenciosa. La pregunta sobre su muerte, accidente o asesinato permanece sin respuesta, un vacío en el centro de su leyenda. Y tal vez sea mejor así. La ambigüedad nos obliga a considerar ambas posibilidades y lo que cada una significa. Si murió por una hemorragia accidental, su final es una lección de ironía cósmica. El hombre, que controlaba el destino de millones, fue víctima de una falla trivial de su propio cuerpo. Demuestra la fragilidad última de todo poder. Si fue asesinado por Ildico, su final es una tragedia griega en la estepa. El gran opresor, derribado por la más débil de sus víctimas. Es una lección sobre cómo la violencia engendra violencia y cómo la venganza puede encontrar su camino incluso en el corazón del poder más absoluto. La pregunta final, por tanto, no es tanto cómo murió, sino qué representa
Su muerte. ¿Fue el azote de Dios finalmente azotado por la mano del azar? ¿O el destructor de naciones fue destruido por una sola lágrima de dolor convertida en acero? La respuesta está enterrada para siempre, junto a sus huesos, en una tumba de oro, plata y hierro que el mundo sigue buscando. Un último secreto guardado por el rey cuyo imperio se desvaneció, pero cuyo nombre aún hace temblar a la historia, 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 temblar a la historia,